Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 19 de marzo del 2025. Recuerden que este es un podcast para quienes buscan informarse de forma calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad. No busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino ayudar a entender lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si lo encuentras valioso, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Ok, aquí ahora sí van los titulares de hoy, miércoles 19 de marzo, en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía realizó esta mañana un nuevo operativo de allanamiento en el domicilio del ministro del Interior Santibáñez, mientras que el Congreso se alista para votar 3 mociones de censura en su contra este viernes. Segundo, el gobierno anunció que propondrá al Congreso el servicio militar obligatorio como medida para enfrentar la delincuencia. Tercero, tras el fallo judicial que ordenó su disolución, el Jurado Nacional de Elecciones finalmente eliminó al partido que lleva las siglas Antauro del registro de organizaciones políticas. Cuarta, el Congreso está discutiendo nuevamente un proyecto de ley para permitir el uso libre de los depósitos de compensación por tiempo de servicios, o CTS. Y quinta, tras una conversación de 2 horas, Donald Trump y Vladimir Putin acordaron un cese al fuego respecto de la infraestructura energética de Ucrania. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. Empezamos con una noticia de último minuto. Acabo de ver en RPP que la Fiscalía ha ejecutado esta mañana un nuevo operativo de allanamiento en el domicilio del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Seguro vamos a ir enterándonos más de lo que ocurrió en los siguientes minutos. Me toca contarles, sin embargo, esta mañana que el viernes próximo el Pleno del Congreso va a debatir y va a votar las mociones de censura que se han presentado contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, según informó el presidente del Legislativo, Eduardo Salguana, en Junta de Portavoces. De acuerdo con la agenda del Pleno que tendrá lugar ese día, este viernes, como les digo, a partir de las 10 de la mañana se verán 3 de las mociones que se han presentado contra el titular del Ministerio del Interior, la moción de censura impulsada por la congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular, presentada el 16 de marzo, la impulsada por Jaime Quito de la bancada socialista y la presentada por la bancada de Renovación Popular. Estas dos últimas fueron ingresadas el día siguiente, el 17. El ministro Santibáñez, que ya adelantó que no piensa renunciar, dirigió un oficio al presidente del Congreso solicitando que se le permita presentarse ante los parlamentarios para exponer lo que en sus palabras son o han sido sus planes de acción y estrategia el mismo día viernes 21 antes de que el Pleno pase a votar estas mociones de censura. Por otro lado, en diálogo con la prensa, el congresista Arturo Alegría, vocero de la bancada de Fuerza Popular, dio a entender que la suerte de Santibáñez ya está echada. Durante una entrevista, Alegría indicó que, y esta es una cita textual, creo que el ministro ya tiene clarísimo que el Congreso ya ha tomado una decisión que tiene que ejecutar el día viernes. Fuerza Popular también presentó su propia moción de censura contra Santibáñez, pero esta ingresó recién ayer 18, por lo que no ha sido admitida en la agenda del Pleno del viernes 21. Segunda noticia. Ayer se realizó la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, en el 2025, y al término el gobierno hizo algunos anuncios de medidas que va a implementar para enfrentar la crisis de inseguridad. Ya la presidenta Dina Boluarte había vuelto a poner sobre el tapete su idea de restablecer la pena de muerte. Trató el tema nada menos que en un evento con escolares. Pero lo que llamó la atención ayer es que el primer ministro Gustavo Adriancén anunciara un proyecto de ley del gobierno para establecer el servicio militar y policial obligatorio. También se habló de asignar presupuesto adicional desde el Ministerio de Economía y Finanzas para implementar las llamadas unidades de flagrancia y se dijo que se iba a declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú para facilitarle compra de equipamiento, en fin, otras cosas más. Ayer hubo muchas críticas en las redes sociales porque, como parte de la implementación del estado de emergencia que ha decretado el gobierno una vez más, se vio ayer a soldados, por ejemplo, patrullando el Larcomar. Y la pregunta que se hacía mucha gente es, ¿qué sentido tiene poner a los soldados en Larcomar cuando es evidente que las zonas más calientes de la ciudad, en términos de delincuencia, son pues otras?
Más adelante en el podcast, en el espacio de la reflexión del día, les voy a compartir un comentario personal sobre estas medidas y en general sobre cómo viene enfrentando el gobierno la crisis de la inseguridad ciudadana. Tercera noticia. El resultado final se hizo esperar un poco, pero ya oficialmente el partido que lleva las siglas Antauro y que se pensaba meses atrás que iba a ser el vehículo para que Antauro Humala tentara pues, una candidatura presidencial, ha sido ya formalmente disuelto. Después de considerar el Poder Judicial que se trataba de una agrupación política que defendía ideas contrarias a la Constitución y a la democracia, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema le envió ayer una notificación al Jurado Nacional de Elecciones comunicándole oficialmente la decisión de a la que había llegado, digamos, en el caso del partido Antauro. Inmediatamente después, el mismo día en que fue notificado, el Jurado Nacional de Elecciones procedió a anular la inscripción de Antauro, cuyo nombre completo era Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, del registro de organizaciones políticas y dispuso el cierre de sus locales, según informa El Comercio. El propio jurado confirmó oficialmente esa anulación en un comunicado en su cuenta de X. Recordemos que aquí el partido quiso decir que no tenía un vínculo real con Antauro Humala, pero era evidente pues la vinculación considerando que el partido se llamaba literalmente Antauro. Cabe indicar que esta es la primera vez que se toma una medida de este tipo contra un partido político en el Perú que, está reñido o sus ideas están reñidas con la democracia. Cuarta noticia, los trabajadores formales podrían volver a retirar los depósitos de la compensación por tiempo de servicios, CTS, durante el 2025 y el 2026 si prospera un proyecto de ley aprobado ayer por la Comisión de Trabajo del Congreso. La iniciativa permitiría a todos aquellos que cuenten con CTS como uno de sus beneficios laborales disponer del 100% de los recursos que sean depositados en sus cuentas de CTS hasta el 31 de diciembre del 2026. Recordemos que la CTS es un beneficio laboral que apunta a que los trabajadores puedan acceder a recursos cuando pierdan su empleo, ya sea por despido o renuncia. Los empleadores deben depositar 2 veces al año el equivalente a medio sueldo, en cada oportunidad, o a un cuarto de sueldo si es que se trata de una pequeña empresa. La única forma en la que la CTS puede cumplir esa misión es si efectivamente se limita el acceso a estos recursos para que la cantidad acumulada le permita cubrir los gastos durante los meses que demora en promedio a un trabajador conseguir pues, un nuevo empleo. Por ello, la legislación vigente solo permite que los trabajadores accedan a esa cuenta una vez que se ha acumulado el equivalente a 4 sueldos, es decir, por el exceso de eso. De modo que se pueda garantizar que esos recursos estén disponibles cuando más se necesitan. Sin embargo, desde la pandemia se han venido dando leyes para permitir la libre disponibilidad de la CTS. En el 2020 el gobierno permitió retiros y en el 2021 el Congreso aprobó liberarla al 100% por un año. En el 2022 se volvió a permitir la libre disponibilidad por 2 años y en el 2024 tan solo por un año, buscando que el Parlamento tenga que evaluar año a año si las circunstancias económicas justifican un nuevo retiro. ¿Cuál es la justificación que se ha utilizado esta vez? Lo que explica el proyecto de ley es que el 2025 y el 2026 la economía solo crecerá, dicen ellos, un 2.5%, por lo que se necesita ese retiro para que los trabajadores puedan consumir más e impulsar la economía. Sin embargo, estas proyecciones no están actualizadas. El Ministerio de Economía y Finanzas espera, de hecho, un avance de 4% para este año. El proyecto también plantea que todos aquellos que sean diagnosticados con cáncer o una enfermedad terminal puedan retirar el 100% de su CTS. Esta medida, por ejemplo, tiene más lógica, pues esos recursos se estarían usando para una necesidad urgente y concreta y no simplemente para, dinamizar el consumo económico, que nuevamente no es la función de estos recursos en particular. Quinta noticia, el líder ruso Vladimir Putin acordó en una llamada con el presidente estadounidense Donald Trump detener los ataques contra infraestructura energética de Ucrania durante 30 días. La conversación entre los dos líderes duró 2 horas y fue el primer diálogo entre ambos desde que Ucrania aceptó una propuesta estadounidense de cese al fuego de un mes en el conflicto con Rusia. Los comunicados publicados posteriormente a esta conversación telefónica por ambos gobiernos mencionan el alto al fuego respecto de la infraestructura energética, pero difieren en otros aspectos. En su comunicado, la Casa Blanca, el gobierno estadounidense, indicó que ambos mandatarios acordaron, abro comillas, que el movimiento hacia la paz empezará con un alto al fuego a las instalaciones energéticas y de infraestructura, cierro comillas, aunque el Kremlin habla solo de infraestructura energética.
y con negociaciones técnicas sobre la aplicación de un alto al fuego marítimo en el Mar Negro, un alto al fuego total y una paz permanente. Estas negociaciones comenzarían pronto en el Medio Oriente. El documento sigue y señala que Trump y Putin hablaron sobre la necesidad de una paz y un alto al fuego en la guerra en Ucrania y que acordaron que este conflicto necesita concluir con una paz duradera. Además menciona que ambos coinciden en las ventajas que traería a futuro una mejora de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Trump, por su lado, se pronunció en la red social Truth Social y dijo que la llamada con Putin fue, entre comillas, muy buena y productiva, y agregó que llegaron a ese acuerdo sobre infraestructura energética con el entendimiento de que trabajaremos muy rápido para una tregua completa y finalmente el fin de esta horrible guerra. Eso fue lo que dijo Trump. El Kremlin, por su parte, tuvo un tono diferente en su comunicado y dijo que ambos presidentes tuvieron un franco intercambio de puntos de vista sobre la situación en torno a Ucrania. También señaló que la condición clave para evitar que escale el conflicto y pueda terminar por medios políticos y diplomáticos debe ser el cese total de la ayuda militar extranjera y del suministro de información de inteligencia a Kiev. Además, Putin manifestó su deseo de alcanzar la solución que atienda a los intereses legítimos de Rusia en el ámbito de su seguridad y habría mencionado una serie de puntos importantes para aceptar el cese al fuego que incluyen detener la movilización de tropas y el rearme de las Fuerzas Armadas en Ucrania. En resumen, los rusos parecen seguir inclinados a buscar pues, una paz que deje a Ucrania desprotegida y sin asistencia extranjera. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy quisiera aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartirles un comentario personal. De todos los problemas que enfrenta el Perú, el de la inseguridad ciudadana es quizá el más complejo de solucionar. No voy a decirles yo que es obvio lo que se tiene que hacer, hay mucho espacio para la discusión. Pero sí hay cosas que pueden resultar obvias en este debate. Por ejemplo, si el gobierno está abordando este asunto con un mínimo de seriedad o si solo está construyendo una pantomima para hacer creer que se indigna con el tema cuando en realidad o bien no sabe qué hacer y quiere ocultar su incapacidad, o bien prefiere en cierto sentido que no cambien las cosas porque hay intereses criminales a los que está de alguna manera defendiendo. Yo creo que lo que ocurre es una mezcla de estas dos cosas. Fíjense lo paradigmático que resulta que Vladimir Cerrón, el prófugo líder del partido con el que Dina Boluarte llegó al poder, haya sacado un tuit rechazando la eventual censura de un ministro del Interior como Juan José Santibáñez, que ya debería haber conseguido su captura, pero sospechosamente esta no se da. Digo sospechosamente además porque existe toda una investigación sobre la supuesta ayuda del gobierno de Dina Boluarte a la fuga de Cerrón utilizando uno de los vehículos presidenciales conocidos como cofres. Tener a alguien realmente competente en el Ministerio del Interior significaría, entre otras cosas, capturar a Cerrón. Digamos, lo que hoy parece ocurrir más bien es que se prefiere tener un operador político en esa cartera porque la presidenta quiere tener cierto control sobre las investigaciones policiales en su contra o incluso obstruir a la justicia, todo hace parecer, desactivando a equipos policiales que le investigan a ella o, por ejemplo, a su hermana. Entonces, una primera cosa que hay que entender es que Santibáñez está donde está, no por sus calificaciones o su idoneidad para luchar contra la delincuencia, sino porque es funcional a los intereses personales de Dina Boluarte. Y debe quedar claro que la presidenta ha estado sistemáticamente anteponiendo sus intereses personales al clamor de la ciudadanía de tener una gestión competente en el Ministerio del Interior. Esto ha sido así desde el momento en que Boluarte se hizo consciente de que al terminar su mandato y perder ella la inmunidad que le otorga la presidencia, podría irse a la cárcel por, entre otras cosas, la responsabilidad que le podría encontrar el sistema de justicia en las muertes ocurridas en manos de agentes de la fuerza del orden en las protestas ni bien asumió ella el gobierno. Es infame que un problema tan grande como la inseguridad ciudadana esté supeditado a las conveniencias de una presidenta que merecidamente va a tener que rendir cuentas a la justicia por múltiples temas, porque si genuinamente quisiera ella solucionar el problema de la inseguridad, pondría al mando de ese ministerio a una persona independiente, con peso propio y con credenciales intachables, antes que a un operador político que más bien funge de escudero. Y a juzgar por todo lo que ha hecho y sigue haciendo Boluarte para defender a Santibáñez, eso es lo último que quiere ella que pase. Ahora, Santibáñez podría ser esencialmente un escudero o un operador político de la presidenta, pero su cartera o el gobierno en general podría estar tomando acciones efectivas o mínimamente razonables para luchar contra la delincuencia.
Eso es lo que siempre ha tratado de dar a entender Santibáñez, muchas veces presentando data de manera sesgada para hacer ver que su gestión tiene, entre comillas, logros que no son tales, o jactándose de estar desmantelando supuestamente a cientos de bandas criminales. Pero todos los días vemos evidencia en video, en los noticieros y en las redes sociales de cómo delincuentes matan a sangre fría a nuestros compatriotas para mandar mensajes y hacer creíbles las amenazas de los extorsionadores, o porque simplemente pueden hacerlo sin miedo a que les pase algo. Porque lo que reina en el país es la delincuencia y lo que controla las calles es el crimen y no la policía. Mientras Dina Boluarte está recluida en Palacio de Gobierno pensando más en frivolidades como las intervenciones estéticas que se ha hecho o los relojes o joyas que le regalan sus waikis, en muchísimas zonas del país el imperio de la ley y el principio de autoridad sencillamente no existen, y eso no parece molestarle a la presidenta mientras ella siga disfrutando las gollerías del cargo, especialmente la inmunidad. Porque si uno ve las propuestas de solución que plantea una y otra vez el gobierno, porque ya parece disco rayado hablando de pena de muerte, la presidenta nada menos que en eventos escolares tratando este tema, pues ya resulta una burla o un insulto a la inteligencia de los peruanos, que se repitan pues todas estas propuestas que no van a dar resultado. Los estados de emergencia han sido un engañamuchachos, y hacían bien muchos en lapidar ayer al gobierno por la impertinencia de poner soldados a patrullar Larcomar cuando las zonas calientes de Lima son otras. Lo único que interesa es pues la performance, como si la gente se fuera a sentir tranquila con solo ver una imagen de algunos soldados perdiendo tiempo en Larcomar. Y luego salen con la receta de siempre del populismo punitivo, que hay que repetir hasta el cansancio, es demagogia y no arregla nada en el corto plazo. Más allá de la discusión sobre si la pena de muerte es disuasiva o no, si se toma la decisión de restablecerla, denunciando los tratados internacionales firmados por el Perú que hoy impiden aplicarla, pues eso tomaría años. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero incluso quienes sí lo están deben reconocer que no es algo que puede implementarse ya mismo. Lo de restablecer el servicio militar y policial obligatorio va en el mismo sentido, pura demagogia que no tiene ningún impacto en el corto plazo. Sin perjuicio de que es, yo agregaría, inconstitucional plantear algo así. Si un gobierno propone solucionar una crisis palmaria con una medida tan difusa y de efectos tan lejanos en el tiempo, es porque ya no sabe qué más decir y está improvisando cualquier cosa. Estados de emergencia, pena de muerte, servicio militar obligatorio, estas no son medidas efectivas para enfrentar el crimen con resultados tangibles e inmediatos. Son distractores, recursos que utiliza el gobierno para generar la impresión de que se está haciendo algo cuando en realidad no hay quien pare los homicidios y las extorsiones en el país. Ustedes saben que yo no soy de las personas que busca generar escenarios de inestabilidad por una cuestión de preferencias políticas. Siempre he dicho que el gobierno de Dina Boluarte tiene legitimidad de origen y base constitucional. Lo mejor sería que el gobierno de Dina Boluarte entienda la irresponsabilidad en la que está incurriendo al dejar que la criminalidad siga desbocada y tome acciones efectivas. No engañamuchachos como la pena de muerte o el servicio militar obligatorio, o insistir en cosas que ya sabemos que no funcionan del todo, como los estados de emergencia. Pero uno, como ciudadano, tiene que tener siquiera un mínimo de confianza en que el gobierno realmente quiere enfrentar el problema y que no está anteponiendo otros intereses, como tener pues a un operador político en el Ministerio del Interior que le cuide las espaldas a la presidenta, o algunos prófugos notorios que tiene el país. Porque si uno no puede tener certeza de eso, vale decir que los intereses del gobierno de turno están alineados con los del ciudadano promedio, y tiene más bien la sospecha de que hay mayor alineamiento, insólitamente, con los intereses de los delincuentes en torno a un escenario de impunidad, pues no podemos tener ninguna confianza de que el problema va a ser abordado responsablemente, sino al contrario, que seguirá fingiéndose que se hace algo cuando en realidad no se hace nada. Este es el aspecto más importante de este debate, lo que hace que la actual situación sea distinta de otras anteriores. La crisis de inseguridad en la que estamos podría deberse no solo a una cuestión de incompetencia, sino a que en la escala de prioridades del gobierno hay intereses o conveniencias personales de quienes están en el poder que son contrarios a la lucha contra el crimen o a fortalecer al sistema de justicia, y que se están anteponiendo al clamor generalizado de la ciudadanía de que se detenga pues este desangramiento. Todo porque a la presidenta le conviene tener en el Ministerio del Interior a un agente de sus intereses antes que alguien que sea la persona más idónea o más capacitada en el país para lidiar con una situación tan crítica como la que estamos viviendo.
Yo personalmente creo que Santibáñez debe ser censurado este viernes y que si su reemplazo no es alguien que esté realmente en la capacidad de enfrentar esta crisis, que pueda obrar con independencia y que no haya sido llamado para actuar como operador o escudero de la presidenta, pues el paso siguiente debería ser censurar al gabinete en pleno. Porque la crisis de inseguridad no se va a solucionar hasta que la ciudadanía no le deje claro al gobierno y a los partidos políticos representados en el Congreso también, por supuesto, que los va a castigar a todos si cree que van a seguir alineándose más con los intereses de los delincuentes que con los intereses de las víctimas de la delincuencia. Muy bien, con eso llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir guiando a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.